título de esta palabra es El espíritu de una guerrera. Amén. Bien, quiero contarte lo siguiente. ¿Por qué el espíritu de una guerrera? ¿Por qué crees? Si tú tienes el título de guerrera, eso significa que estás ¿en qué? En una guerra. Todas tenemos que estar en esa sintonía. Es una guerra, pero una guerra se da entre dos ¿qué? Dos bandos. Así que mi amada, vamos a empezar viendo esta parte. Hay dos bandos y de acuerdo a la escritura dice que hay dos reinos que se disputan un territorio. Partiendo desde allí, amada, es el reino de las tinieblas y el reino de su luz admirable. Pero ojo, no quiere decir que a ver quién aguanta más, a ver quién es el más fuerte, porque usted y yo sabemos que el reino de la luz es el que ya venció. Amén. Sin embargo, seguimos en la contienda. Y usted y yo guerreamos paradas en la victoria. Eso es bien importante que tú lo sepas. Porque si hay una guerra, pero ya hay una victoria que la ganó Jesucristo en la cruz. Eso no se te debe de olvidar. El enemigo ya está derrotado, pero él está ahorita dando coletazos porque sabe que su final está cerca. ¿Sí, mis amadas? Entonces vamos a partir desde esa base de que estamos en una guerra, hay dos reinos y hay que conquistar territorio. Y por lo tanto, bueno, pues hay que ver quién es el que, cómo es que conquistamos ese territorio, y por eso le llamé el espíritu de una guerrera. Amén. Vámonos rápidamente a la escritura y quiero pasarme en el libro de Números. Mira, cuando yo esta palabra el Espíritu Santo me la traía, yo recordé a una mujer que no está en la Biblia y seguramente tú has escuchado este nombre, la doncella de Orleans. ¿A alguien le suena? ¿Juana de Arco? Ay, ahí ya, ¿verdad? Ok, ¿quién fue Juana de Arco? ¿Alguien se acuerda? No está en la escritura, pero ahorita vamos a ver, de acuerdo a la escritura, a lo que es el espíritu de una guerrera. Pero quiero decirte lo siguiente. Cuando yo escuché en mis años de ahí de escuela de la historia de Juana de Arco, me llamó mucho la atención, pues su vida, ¿no? Era impresionante, te la voy a resumir. Esta era una joven que decía que le hablaba Dios, que escuchaba la voz de Dios y que le dio una encomienda que era derrotar a los ingleses. Y que tenía que llevar a la coronación al delfín Carlos, el que estaba allí, obviamente por ser coronado en medio de la guerra de los 100 años. Las que sepan historia igual y tienen el contexto, pero eso no nos interesa mucho. Lo único que quiero decirte es que a mí me llamó la atención. Yo todavía no estaba en el conocimiento del evangelio, pero a mí me sorprendía el hecho de pensar que había una niña que ya después joven tuvo las agallas, la audacia, la osadía de emprender una comitiva para llegar hasta donde se encontraba el que estaba heredero a la corona en medio de una guerra que ya llevaba años disputándose entre dos reinos, Inglaterra y Francia en ese entonces, y llevaba un mensaje que tenía del cielo para poder derrotar a los ingleses. Yo dije, ¿qué es eso? Y cuando ya vine al conocimiento de la escritura, y yo dije, esta mujer, recordando esta historia de Juana de Arco, porque obviamente está en los anales de la historia, ¿verdad?
recordando eso dije, es que esta mujer ciertamente oía a Dios. ¿Y sabes por qué? Me di a la tarea de ver la película, ahí la encontré en YouTube, y hay una parte en la película en donde ella le dice a todo el ejército ahí de los amedrentados franceses que no querían enfrentarse porque los estaban, los estaban invadiendo, ya los estaban por derrotar a los franceses, los ingleses. Y entonces ella dice, vayamos a la batalla. Y imagínense una joven de 19 años encomendando un ejército de hombres que se habían dedicado la mitad de su vida a la guerra. Y ella era la única osada en decirles, vayamos. Y dijeron, sí, para el rey Carlos o no sé qué. Y dicen, no, porque Francia la gobierna Dios. El rey es Dios. Y entonces imagínense qué revelación tan tremenda de esta joven. Ella sabía que tenía una encomienda, despertar a ese ejército para coronar al delfín Carlos, pero el que iba a reinar ese territorio era Dios. Qué tremendo, ¿no crees? ¿Y qué creen que pasó? Que efectivamente los derrotaron. O sea, se maravillaban, decían, esta mujer, pero pasó por unos filtros de revisión y todo, en el tiempo de la Inquisición, imagínense, y despertó el espíritu de ese ejército para que pudieran tener el valor de conquistar y quitarle el territorio que habían tomado los ingleses. Y ciertamente llegó a ser coronado el delfín Carlos y desterraron las tropas inglesas. Eso fue tremendo, amada. Pero ahora lo que yo quiero decirte es, si esa mujer que tenía una revelación del cielo, pero no tenía todo este arsenal, lo logró, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Ahora sí, vamos a la escritura, Números 13. Hay una encomienda, capítulo 13, aquí lo puso ya Vivi. Y Jehová, dice aquí la escritura, hay una encomienda. Primer punto, el espíritu de una guerrera sigue una instrucción del cielo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Príncipe entre ellos. O sea que eran del alto rango de cada familia, ¿verdad? Sáltate al verso 6, y dice, de la tribu de Judá, ¿quién era? Caleb. Verso 8, de la de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y luego dice el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces aquí vemos por primera vez en escena Josué y Caleb, ¿verdad? ¿Qué encomienda era la que Dios estaba dándole a Moisés que tenían que hacer estos hombres? Inspeccionar ¿qué? La tierra ¿qué? ¿Cualquier tierra? A ver cómo estaba, a ver si nos gustaba. La tierra prometida. Y se acabó. La tierra que te voy a dar, que venía desde la promesa con Abraham. La tierra prometida, promesa de Dios. Iban a reconocerla. No iban a ver si se podía o no se podía. Ellos iban a reconocer su territorio, su promesa, punto, se acabó. Y entonces ahí va la comitiva,
¿verdad?, de estos príncipes de las tribus de Israel a cumplir esta encomienda. ¿Y qué pasa? Bueno, pues empiezan a ver que la tierra efectivamente fluye leche y miel, hay frutos. A mí me gusta mucho esta parte, ¿no? Y me llama la atención porque hay uvas, dice la escritura, hay higos, ¿y qué más hay? Granadas. ¿Han comido las granadas? Son ricas, ¿verdad? O sea, mi amada, que usted, pues cuando el Señor le muestre, usted ponga a su mesa granadas, higos y uvas, ¿verdad? Porque esa es la representación de la promesa de lo que Dios te está entregando. Bien, entonces ellos van y después, ¿qué sucede? El espíritu de una guerrera tiene una instrucción y tiene un enfoque. Tú tienes que ir enfocada a lo que se te ha dicho. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido y tú tienes que saber que pase lo que pase, el Señor es fiel a lo que se te ha prometido. Cuando ellos llegan allí, se encuentran con que hay alguien que está poseyendo el territorio, los gigantes. Y Dios les había dicho que tenían que exterminarlos, darles cuello, así decimos en México, darles cuello. Pero si Dios lo había dicho, ¿qué iba a suceder? Él se iba a encargar. Él se iba a encargar de deshacer todo eso. Ahora, volviendo a lo que les decía en un principio, en este plano terrenal, tú en la esfera espiritual estás tomando territorio, amadas. Estamos tomando territorio. Les decía por la tarde a una de las hermosas mujeres de ustedes que cuando nosotros entendemos lo que se nos ha encomendado, vamos a caminar por donde nos encontremos con la convicción de que ese lugar Dios ya nos los ha entregado. Porque también hay una promesa en el libro de Josué, que todas lo sabemos, que todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Y tú tienes que tomar el territorio con esa determinación en tu casa, en tu escuela, en tu área de trabajo, cuando vayas por la calle, donde tú te encuentres, para Cristo. Tomar la determinación de pisar ese lugar en conquista por lo que se te ha prometido. Ese es el espíritu de una guerrera que tiene identidad y que sabe que lo que se dijo de parte del cielo tiene cumplimiento. Y ayer estábamos nosotras ante el altar, delante de la presencia del Señor, diciéndole: sí, Señor, quiero que hagas ese trasplante de corazón. Quiero tener la perspectiva correcta, pero la perspectiva correcta no se da si tú no tienes el corazón correcto. Y ayer tú dijiste: sí, Señor, hazlo en mí. Y empezó esa cirugía. Empezó esa operación de Dios en tu vida. Y hoy el Señor te está diciendo: quiero que tengas la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? La que tuvieron Caleb y Josué. ¿Por qué? ¿En qué se fijaron ellos? ¿Y en qué se fijó el resto? El resto se fijó en los gigantes
en las murallas y se empezó a ver como langostas, ¿verdad? Se empezó a ver como un animal que no iba a poder conquistar. Empezó a tener una perspectiva sobre él y no sobre el que enviaba. El espíritu de una guerrera tiene la perspectiva correcta de quién es ella y de quién es el que dio la instrucción. Tú no puedes estar viendo lo que amenaza allá afuera, sino el que te escogió, el que te rescató, el que te redimió y que te ha hecho hija y coheredera de su gracia, mi amada. Esa es la perspectiva. El espíritu de la guerrera tiene la perspectiva correcta, porque así lo dice. Los hombres que estaban hablando mal, dice en el verso 33 del capítulo 13: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, todavía, bueno, son sinceros, a su parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esa perspectiva errónea que hace pensar lo que no eres. Tú eres una hija del Altísimo. Tu Padre es el dueño del oro y de la plata. Suya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando tú caes en cuenta de quién es ese Dios y que ese Dios es tu Padre, tú avanzas con una seguridad de lo que se te ha encomendado y lo ejecutas. Lo tienes que ejecutar. Y cuando tú caminas, fíjate bien, tienes que empezar a visualizar que donde tú caminas se disipa toda tiniebla, porque está entrando el reino de la luz admirable. Tú eres nación santa, linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú ya no perteneces a ese reino. Él pagó el precio por ti, Él pagó el precio por mí, y nosotras debemos de caminar con esa perspectiva en donde quiera que nos encontremos, amada. Y aunque esté todo ahí queriéndote amedrentar, intimidar y hacerte creer que no lo vas a lograr, tú no pierdas la vista de lo que se te ha dicho. Porque mira lo que dice la Escritura. Dice: que rasgaron sus vestidos, en el verso capítulo 14 y verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, es decir, fue una desesperación de que, hey, ¿qué está pasando? No se estén perdiendo de lo que Él nos ha dicho. ¿Cómo puede ser posible que tú te estés derrotando cuando ni siquiera hemos entrado a conquistarla? O sea, ellos se empezaron a desesperar, a angustiar, rasgaron sus vestidos, y dice, verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Tienes que aprender a hablar lo correcto del cielo. No debes de perder la perspectiva de la promesa, y tampoco debes de contaminarte con las declaraciones negativas de un pueblo que se ve derrotado. Tienes que empezar a hablar que lo que el Señor dijo sí se va a cumplir y es bueno. Todo lo hizo Dios bueno. Amén.
Fue el hombre el que lo pervirtió. Pero tú hemos vuelto a las sendas antiguas, al origen, al diseño perfecto de estar en contacto con el Todopoderoso, y todo lo que Él nos está soltando es bueno, amadas. Es bueno. Ese es el espíritu de una guerrera. Ellos estaban en la perspectiva correcta y se sintieron totalmente choqueados, friqueados, no sé cómo se diga aquí en Colombia, pero ¿qué pasa? No puede ser que estés pensando así. ¿Qué no has visto las maravillas de Dios? Tú y yo las hemos visto, todo lo que ha hecho por nosotros. No se te olvide, yo platicaba con algunas de ustedes, de verdad dije, Padre, qué impartición de fe estoy recibiendo de estas mujeres. Todo lo que te has glorificado en sus vidas, ellas son unas mujeres de verdad de fe, guerreras, y eso que hizo en tu vida lo va a seguir haciendo. Él no se va a detener, y prepárate, porque si tú ya entraste a esa sintonía de ver las maravillas y milagros del Rey de Reyes y Señor de Señores, te va a seguir sorprendiendo. Yo siempre he dicho, el camino en el Señor es una aventura. Le digo, Dios, sorpréndeme. Y miren que me ha sorprendido tanto aquí. Me ha sorprendido tanto aquí en Colombia. Yo me siento tan bendecida. Yo sabía que el Señor aquí me tenía reservadas cosas bien bellas. Dejen ustedes la comida, que yo ya me voy a rezar rodando, porque todo está riquísimo. Le decía yo a la hermana Betty, de verdad que la comida mexicana es muy, pues muy deseada en otras naciones, pero la comida colombiana no le pide nada a la mexicana. Y yo estoy disfrutando y deleitándome porque el Señor me lo está permitiendo. Pero gloria a Dios, gracias por su amor tan hermoso, porque en la comida demostramos el amor que le tenemos a la gente. ¿A poco no? ¿Verdad? Ok, pequeño paréntesis. Bueno, entonces tú tienes que tener la perspectiva correcta y hablar lo correcto. Como les decía yo ayer, no se quejen, no se contaminen. Bueno, no lo decía yo, lo dice la palabra. La palabra. Y yo traigo el mensaje nada más. Tienes que aprender a hablar la verdad de la palabra. Y para eso necesitas saber que el espíritu de una guerrera cuenta con las armas precisas para pelear. El mismo cielo nos las ha dado. ¿Dónde está la espada, amada? Ahí, en la palabra. Y tú no puedes salir a conquistar territorio si no llevas la espada. Y sabes que hay una promesa de que Él va a escribir su ley en las tablas de nuestro corazón. Y eso se está cumpliendo ya. El Señor está soltando sus promesas y tú las tienes que retener, porque si tú no llegas a tener esto a la mano, todo lo que tú hayas absorbido y que esté escrito aquí en tu corazón es lo que te va a sostener. Amén. Así que tienes que comerte todo esto, deleitarte en su palabra. Esta es tu espada. Esta es tu espada. Y otra arma que el Señor te ha dado es la adoración. Es la adoración. Porque mientras tú estás adorándole, mientras tú estás derramando tu corazón en adoración al Todopoderoso, al Rey de Reyes, se está librando una batalla que Él está peleando por ti. Tú tienes que entender eso. Por ahí me estaba comentando una de las chicas que en un momento de situación en su trabajo, dice, era algo que no controlábamos, y entonces la otra hermana empezó a alabar y yo empecé a orar y se calmó la situación. Y le dije, claro, porque el arma de guerra es la adoración. Tú no puedes dejar de adorar.
No solamente aquí los domingos o los días de servicio, en tu casa tienes que estar adorando. Cuando estás en el hospital, adórale, adórale. Miren, yo tenía unos amigos que ella era una salmista y cayó enferma, le diagnosticaron lupus. Y yo le decía, porque el Espíritu Santo ya estaban así de casi resignándose, ya lo peor, lo fatal. Estaba joven, 34 años. Y yo le decía a su esposo, Emanuel, toca la guitarra, ella cantaba. Y le dije, Emanuel, métete al cuarto y toca la guitarra, adora a Dios allí en el cuarto. Tienes que adorar. Ustedes son unos adoradores. Pero se abrumó tanto por la situación, no lo hizo. Y terminó, pues obviamente, la vida de ella. Pero yo sentí en mi espíritu que ellos tenían que adorar para que sucediera el milagro, porque se estaba luchando una batalla en ese cuarto de hospital. ¿Y cuántos de ustedes no han tenido un testimonio de mientras la adoración, el Señor soltó milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de liberación? ¿A poco no, amadas? Claro que sí. Ya después de un tiempo escuché el testimonio de Alex Campos, que estaba su papá en el hospital muy mal, ya también desahuciado, y él se mete y empieza a adorar y sucedió el milagro. Yo dije, claro, Señor, porque la adoración es un arma de guerra y tú, guerrera, tienes que manejarla, ¿verdad, Esther? Y todas las que están aquí, que sienten que el Señor las lleva, tienen que empezar a prepararse a adorar. No importa que no tengas buena voz, pero empieza a adorarle y en tu casa adórale. Y es más, no solamente se adora con la voz, se adora con un corazón rendido a sus pies. Esa es la adoración genuina, porque dice, Señor, tú eres soberano, no queda más, aquí estoy. Pero tú sigues siendo Dios y yo te creo y yo te amo, yo te adoro. Eres el todopoderoso, el que vive, el que reina, sol de justicia, torre fuerte, mi escudo, mi refugio. Todas las cosas que el Espíritu te revele tienes que declarar y decir, y el Señor allí está peleando por ti. Amén. Otra arma de guerra, el ayuno. El ayuno, porque el ayuno te sensibiliza más a lo espiritual. Cuando tú estás en un tiempo de ayuno, estás sujetando la carne, pero estás siendo sensible y estás metido en la palabra, y empieza el Señor a revelarte cosas que antes no tenías conocimiento. Pero miren, yo tengo testimonios en mis tiempos de ayuno tremendos, y me ha librado de accidentes mientras estoy en ayunos, y digo, wow, Señor, ¿sabías? Y tenía que ponerme en ayuno, porque luego el Espíritu te dice, ayuna. Y tú no sabes ni qué, dices, oh, pues iba a echarme unas buenas arepas. Aquí es arepas, allá quesadillas. Pero cuando tú obedeces y te das cuenta que ese ayuno desató algo sobrenatural. Esa es otra arma de guerra, amada. El ayuno. Y pregúntale al Espíritu Santo cómo los vas a hacer y cada cuánto los vas a hacer. Y en tus tiempos de ayuno, estate preparada, porque el Señor te va a soltar cosas de su reino. Amén. Y por supuesto, el arma de la oración. Usted y yo no podemos vivir si no respiramos, ¿sí o no? Pues el hijo y la hija de Dios no puede seguir si no ora. Así tienes que verlo. Si no estás orando, amada, lamento decirte que eres un zombie, muerto en vida. Estás caminando así como zombie. Tienes que orar. Tienes que orar. Y cuando ores, declara la palabra. El Señor respalda su palabra. Por ahí estaba hablando con mi hermana Hilda. Hermana, el Señor, ¿verdad, hermana? Hay que saber la palabra para cuando ores. Señor, tú has dicho, ¿no?, que eres el dueño del oro y de la plata. Dios, ayúdame porque tengo esta cuenta que pagar. Yo te creo, Señor. Claro, no porque ya te lo fuiste a gastar en el vestido que estaba de moda y ya no tienes dinero. No. O sea, cuando las cuentas no cuadran, amada, pero tú dices, Señor,
ya no alcanzó para esto y se tiene que pagar, haz algo porque dice que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti, el Padre de las luces. Y yo he orado, amadas, y le he dicho: Señor, tengo esta cuenta, y el Señor se manifiesta. Ustedes tienen milagros también, testimonios de milagros financieros, pero ¿dónde se soltó? En la oración. Tú has dicho, Señor, que si alguno de la iglesia está enfermo, tome aceite, llame al anciano de la iglesia, únjale, y si hubiera cometido pecados, se le serán perdonados y sanará. Señor, es tu palabra, no la mía. Tú eres fiel, respáldalo, Señor. Y ahora te quiero preguntar, ¿cuántas veces has orado Jeremías 33:3? Señor, dice tu palabra que el que clama a ti recibirá cosas grandes y ocultas que uno no conoce. Quiero esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce, Señor. Así lo has dicho. Yo me acuerdo que antes era el teléfono de Dios, ahí en mis ayeres, ¿no? Jeremías 33:3, el teléfono de Dios. Si tienes una necesidad, Jeremías 33:3. Pues no solamente eso, amada. Jeremías 33:3 es mucho más poderoso que eso. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No está hablando de que te dé el trabajo que tú quieres, o no está hablando de que sane a tu hijo. Claro que sí también, pero eso es otra promesa. Allí está hablando de misterios del reino. Misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, y tú tienes que echar mano de eso. Orar la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra, no nuestra palabrería. Amén. Esas son las armas, amada. Y ahora fíjate bien, el espíritu de una guerrera recibe la promesa. Recibe la promesa. Y esa está en el verso 24 del capítulo 14. Dios observó todo lo que esos espías empezaron a decir, faltos de fe, pero también observó la actitud y la respuesta de Josué y Caleb. Y entonces aquí le dice a Moisés: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ¿qué? Otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Hubo otro espíritu y él tuvo una determinación. El poder más grande que Dios le dio al hombre desde que lo creó fue el poder de decisión, el libre albedrío. Tú puedes estar en una situación y decidir dos cosas: o te dejas llevar por la corriente de los quejumbrosos y de los derrotados, o asumes el reto de creerle a Dios y avanzas con audacia y fe. Y Caleb y Josué tuvieron el espíritu de un guerrero. Y ese es el espíritu que el Señor te dice: despiértalo. Fíjate bien, tú y yo somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí o no? Dice la Escritura. Espíritu con minúscula es el espíritu que está en nosotros, que se vivifica a través de Cristo Jesús. Espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios. Pero aquí, ¿cómo está escrito en tu Biblia? Hubo en él otro espíritu. ¿Qué quiere decir? Que era el espíritu de Caleb, no el espíritu de Dios. Ojo, pero el espíritu tuyo tiene que decidir
conectarse con el Espíritu del Todopoderoso, para que tengas el espíritu de una guerrera. Tú puedes venir a la iglesia y no decidir conectarte con su Espíritu Santo. Es decir, decidir caminar en la carne y no decidir andar en el Espíritu. Eso es muy importante, porque tú y yo ya decidimos por Cristo, somos salvas, pero hay más decisiones y es vivir una vida en victoria. Y eso lo sigues decidiendo tú. El espíritu de una guerrera decide andar en pos del Espíritu de Jehová, espíritu de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de poder, de consejo, de temor de Dios. Amén. Y eso es glorioso. Eso conquista el territorio. El que va a transformar tu nación es el Espíritu de Dios a través de ti como iglesia guerrera. Tú vas a conquistar el territorio. Tú vas a transformar tu nación cuando tomes tu posición de guerrera en su nombre y camines por esas calles y establezcas el reino de Dios en tu ciudad, porque esta no es una guerra contra carne ni sangre, esto no es una contienda entre hombres, esta es una lucha espiritual que el pueblo de Dios tiene la victoria cuando está alineado completamente con el Espíritu del Todopoderoso. Recuerda, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿De qué lado estamos, amadas? Del Todopoderoso. Así que el Señor, sí, me tuvo que traer desde México para decirte: si hay una contienda, justicia y juicio quiero, y lo voy a ejecutar en el territorio donde tengo a mi pueblo, cuando mi pueblo esté alineado. Y hay una promesa en Proverbios, no recuerdo bien la cita, pero el pastor nos va a ayudar. Basta un sabio para conquistar la ciudad, o el sabio conquista la ciudad y derriba la fortaleza en la cual ella confía. Es una promesa poderosa. ¿Así está, pastor? Proverbios 21. Proverbios 21, 22. Amén. Aquí hay más de una sabia, aquí hay más de una guerrera. Y estamos con la sabiduría de lo alto para conquistar el territorio colombiano. Así que a donde te lleve Dios, tú no vas por tu cuenta, tú vas en el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios vivo, del ejército, del Jehová de los ejércitos, a conquistar. Que nadie te amedrente. Congreso 2026.